Ahora que ya has definido tu línea de investigación, el tema en el que vas a desarrollar tu tesis, el análisis de la factibilidad de tu estudio comienza con definir, identificar y ubicar a tu población de estudio. Un investigador sin experiencia podría fallar desde el principio, desde el momento en que se tiene que definir a la población. Otros pueden errar en identificar y ubicar a la población de estudio. La población de estudio idealmente es aquel conjunto de personas con las que nos desenvolvemos día a día. Son las personas con las que realizamos nuestra labor diaria. Si estás en el internado o aún desarrollando tus estudios de pregrado, tu población de estudio son los pacientes que se atienden en el hospital donde desarrollas tus prácticas preprofesionales. Si ya estás graduado y te encuentras desarrollando el SERUMS, Servicio Rural Urbano Marginal en Salud, la población asignada a tu establecimiento de salud, los pacientes que atiendes todos los días constituyen tu población de estudio. No tienes por qué buscar en otros lados, como pensar en estudiar a los pacientes de otro hospital y no en el tuyo. Si estás en el residentado médico y todos los pacientes que acuden a tu servicio tienen patologías más o menos similares, patologías de tu especialidad, esa es tu población de estudio. Si eres administrador o dueño de una entidad prestadora de salud, los clientes, pacientes o usuarios que acuden a tu institución constituyen tu población de estudio. El paciente es la razón de ser de un profesional de la salud. Por esta razón me extraña y asombra escuchar a diario a muchos tesistas preguntarse: ¿a quiénes voy a estudiar? Es un error pensar que la población de estudio se encuentra solamente en el hospital. La población de estudio es aquella con la que tenemos contacto en la vida diaria. No necesariamente tienen que ser pacientes, pueden ser los familiares del paciente, los cuidadores del paciente. Tampoco es prescindible que se encuentren enfermos, ya que también podemos estudiar a poblaciones sanas, de tal manera que los compañeros o colegas con los que trabajamos a diario pueden constituir una población de estudio. Lo importante es que podamos asegurar un número suficiente de elementos, personas con una determinada característica para que conformen nuestra población de estudio. Así que el primer paso para construir una población de estudio es su definición. Luego procederemos a su identificación y finalmente a su ubicación. En primer lugar, tenemos que definir a la población, y esto no es más que el conjunto de las unidades de estudio. Así que ahora tendremos que definir a la unidad de estudio, porque a partir de su definición es que comenzaremos a desarrollar todo el método investigativo. Por eso es preciso que lo tengamos presente siempre. La unidad de estudio es la persona afectada por el problema que define nuestra línea de investigación. Si la línea de investigación es la diabetes, la unidad de estudio es el diabético. Si la línea de investigación es la falta de adherencia terapéutica en los pacientes, la unidad de estudio es el paciente que no regresa a sus controles de tratamiento. Si la línea de investigación es el fracaso escolar, la unidad de estudio son los estudiantes que no logran completar los objetivos de un sistema educativo. Si la línea de investigación es el síndrome de burnout, la unidad de estudio son las personas afectadas por el estrés laboral, porque en ellos mediremos el problema en estudio. Así que la unidad de estudio es la persona afectada por un problema o una enfermedad que genera tu línea de investigación, que en primer lugar será sujeto de estudio y más adelante, cuando completes tu línea de investigación, plantearás soluciones para beneficiar a la unidad de estudio, que es la razón de ser de tu línea de investigación. En el campo de la salud y las ciencias sociales, no puede existir una línea de investigación sin que exista la unidad de estudio.
porque es la unidad de estudio la que presenta el problema y la solución que plantearemos para resolver el problema es para beneficiar directamente a la unidad de estudio, que en un inicio servirá para desarrollar los estudios. La población de estudio se define como el conjunto de las unidades de estudio, pero si la unidad de estudio es el paciente diabético, es lógico que no podemos estudiar a todos los diabéticos del mundo, así que definir a la población de estudio es el primer paso, pero no es suficiente para asegurar que podemos realizar el estudio. Después de haber definido a la población de estudio, hay que identificarla, hay que saber dónde se encuentra o hay que delimitarla desde el punto de vista geográfico y temporal. Por ejemplo, todos los pacientes diabéticos que se atienden en el Hospital Regional de la ciudad de Arequipa en los 3 primeros meses del próximo año. Esto, por supuesto, pensando en que recién vas a ejecutar las mediciones, es decir, si tu estudio es prospectivo. A la identificación se le llama también delimitación, porque no puedes estudiar a todos los pacientes diabéticos del mundo y tampoco puedes extender la duración de tu estudio de manera indefinida. Pero no todos los estudios son prospectivos. También pudiera ocurrir que los datos que necesitas para tu estudio ya se encuentren registrados y solamente tengas que copiártelos. En ese caso, también hay que identificar o delimitar a la población de estudio, porque puede que solo te interese estudiar a los pacientes diabéticos de tu hospital de los últimos 5 años. En un estudio retrospectivo vas a necesitar la información que probablemente se encuentre en las historias clínicas, en los registros de cirugía, en los informes de laboratorio y otros. Así que lo más importante, asegúrate de que esos archivos a los cuales necesitas acudir, en primer lugar, existan y en segundo lugar, que podrás acceder a ellos. Porque después de haber identificado o delimitado a tu población de estudio, lo que sigue es su ubicación o acceso. Me refiero a acceso a los datos de esta población. En un estudio de revisión de historias clínicas, asegúrate de que tales archivos existen físicamente y en un número suficiente. Y digo físicamente porque no basta con leer el registro de archivos. No basta con saber que el año pasado se atendieron 200 pacientes diabéticos. Es posible que estos archivos ya no se encuentren presentes en el momento en que vas a realizar tu estudio. Los archivos se pueden extraviar. Alguien pudo tomarlos prestado y olvidó devolverlos. No te confíes en el libro de altas. Ubica físicamente estos archivos. Por otro lado, si vas a realizar tus propias mediciones, lo primero que debes asegurar es contar con un número suficiente de pacientes o de unidades de estudio. Esto es un número mayor al que se requiere para tu estudio, porque muchos pacientes se negarán a participar en el estudio o simplemente no colaborarán eficientemente. Pero tener un número de pacientes o unidades de estudio cautivas no es suficiente. Hay que pensar en el tiempo que nos tomará realizar las mediciones o evaluaciones. Si planeas hacer un seguimiento, asegúrate de contar con suficiente tiempo para poder completar tu trabajo de investigación. Es posible que sea mayor al programado. Por experiencia propia, te comento que el tiempo medio necesario para completar un estudio prospectivo es el doble del tiempo planeado inicialmente por el investigador. Es decir, si planeas realizar tus propias mediciones y dispones de 3 meses, es muy probable que el tiempo de recolección de datos haga que lo culmines en 6 meses. Debido a que el trabajo de investigación tipo tesis tiene que presentarse en un plazo determinado, programa tu recolección de datos en la mitad del tiempo
que dispones para presentarlo. Ten en cuenta que estamos hablando únicamente de la fase de recolección de datos y que tendrás que contar con tiempo suficiente para el resto de los procesos de la investigación. Peor aún, si tu estudio es experimental, puede que el tiempo asignado a la recolección de datos termine siendo 4 veces mayor al planeado originalmente, lo que no existe, por supuesto, en un estudio retrospectivo donde la información ya está plasmada en archivos y la recolección de datos solo consiste en copiar esa información. La unidad de estudio es la razón de ser de la línea de investigación, porque sin unidades de estudio no hay población de estudio, y sin población de estudio no hay línea de investigación. Por otro lado, la línea de investigación es la razón de ser del investigador, quien busca solucionar la enfermedad o el problema que afecta a la población de estudio. En síntesis, define a tu población de estudio como el conjunto de unidades de estudio. Son las personas afectadas por el problema o la enfermedad que generó tu línea de investigación. Luego, identifica o delimita a fin de que sea factible la recolección de datos. Y finalmente, asegúrate de que puedes acceder a las unidades de estudio o a los archivos que contienen sus datos.